tardes. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias a los que estáis allí y nos estáis viendo en online, y a los que estáis aquí y habéis tenido la gentileza de venir aquí al campus de Imium para atender esta charla, ciberseguridad para dummies, aludiendo un poco a la serie de libros, ¿no? que son divulgativos y que tratan de alguna manera de dar entrada a algún área de conocimiento, a algún ámbito determinado. Y bueno, realmente esta charla, pues cuando la dirección de Imium me ofreció participar en esta masterclass, la propuse pues con una idea fundamental, que era precisamente pues para aquellos que nos estáis viendo, que sois jóvenes o no tan jóvenes, y estáis planteándoos cómo empezar vuestra carrera profesional o cómo reorientarla, bueno, pues que veáis en la ciberseguridad una excelente oportunidad, como vamos a ver, y que sintáis que esto no es una moda, sino que es una importante línea de actividad, área de conocimiento que ha llegado para quedarse. Y bueno, para aquellos que no sois tan jóvenes y que no estáis buscando cambiar de empleo, cambiar de rumbo, bueno, yo creo que sabéis que la ciberseguridad es un tema que está ahí, que aparece frecuentemente en las noticias, y bueno, creo que puede ser interesante tener un poquito de contexto y entender con mayor precisión en qué consiste y para qué sirve. Bueno, yo no sé si ya se han ido conectando, he estado haciendo también un poco de tiempo. La idea que tengo para hoy, para estos 45 minutos, es tocar todos estos temas, comentaros por qué la ciberseguridad es importante y tratar de que os convencéis de que lo es, conocer un poco el enemigo para que veáis un poco hacia dónde se está moviendo el entorno de amenazas y cuáles son las situaciones más complicadas y cómo están afectando a determinadas industrias. Hablaremos muy brevemente de cómo se organiza la ciberseguridad en el sector privado, pero también en el gobierno. Finalmente, me gustaría cerrar la charla con una revisión de las oportunidades, porque vamos a estar hablando durante un buen rato de riesgos y amenazas, pero también, y ese es el motivo de esta charla, hay muchísimas oportunidades, y luego algunas ideas para que os llevéis después de esta charla. He incluido algo más de documentación, quizá para estos 45 minutos lo he sobredimensionado, no importa, os quedará, podréis consultarla. Y siempre pues abierto a que nos podáis hacer llegar a Imium vuestras dudas, vuestras reflexiones después de esta charla. El primer punto, ¿por qué la ciberseguridad es importante? ¿Por qué os digo que no es una moda? Bueno, hay una realidad, es que ya llevamos arrastrando muchos años de un cambio, de un impulso en la digitalización de las empresas, de las actividades industriales, económicas. Es decir, el mundo ya es digital y lo va a seguir siendo. Es decir, cada vez va a haber una mayor penetración de la digitalización en los procesos y en las actividades, y también en nuestra vida y nuestra esfera personal. Mucho ha cambiado la vida, la economía y la industria en estos últimos años, 10, 15 años, y nos cuesta también imaginar qué es lo que puede pasar dentro de otros 10 o 15, ¿no? Porque casi una innovación abre otra, y siempre basándonos en lo digital. Bueno, la realidad es que al ser cada vez más digitales, pues es evidente que cada vez más dependemos más de la tecnología. No estoy pensando solamente en las redes sociales, en Tinder, en el correo, en todas estas cosas muy importantes, sino estoy pensando fundamentalmente en que al final cualquier organización pública o privada, cualquier empresa, cualquier gobierno, lo que está facilitando son una serie de servicios, los que venía haciendo quizá antes, o cambiados, modificados, pero ahora altamente dependiente, como veis en esta pirámide, de lo digital. Y por debajo de los servicios están los activos de información. Y fijaros, la seguridad, como vamos a ver ahora, se pone el foco en la protección de esas dos áreas, activos de información y servicios. Ahora profundizaré un poco más. Y cuando vemos por qué son vulnerables potencialmente los servicios digitales y la información, pues es evidente porque
depende al final del día de todas estas cosas que veis aquí. Es decir, que cuando un ciberatacante, cuando un cibercriminal realiza una acción maliciosa aprovechando una debilidad en el hardware, una debilidad en un aplicativo, en una app, en un software, en definitiva, en un entorno digital, esa acción maliciosa que se inicia en algo técnico, al final implica que va a afectar a algo más importante que la tecnología, que es precisamente los activos y los servicios. Y ahí está la razón por la cual comentábamos que las cosas, desde el punto de vista de la ciberseguridad, solamente pueden ir a peor, en el sentido de que cada vez nos hacemos más dependientes de estas tecnologías. La ciberseguridad. Pues al final, la ciberseguridad hay que entenderla como lo que os comentaba antes. Es decir, aquellos mecanismos distintos, técnicos, por supuesto, pero no solamente técnicos, organizativos, las personas, es decir, los equipos, el talento es muy importante. Es decir, ese conjunto de mecanismos, incluyendo también las políticas, los procedimientos, que nos permite fundamentalmente proteger los activos de información, por un lado, y los servicios. Cuando hablamos de proteger en seguridad de la información, como se entendía hace unos años, y ahora en ciberseguridad, lo que estamos es influyendo, actuando sobre unas propiedades específicas que tienen esos activos de información y que tienen esos servicios, y que son fundamentales, ¿vale? Es decir, su protección es fundamental para el correcto funcionamiento de las organizaciones a las que pertenecen. Así, cuando hablamos de información, se plantea acciones para proteger las tres dimensiones que veis ahí: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y cuando hablamos de los servicios, hablamos de integridad y disponibilidad. ¿Qué quiere decir confidencialidad, integridad y disponibilidad? Bueno, pues es muy sencillo. Básicamente protegemos un activo de información en su propiedad de confidencialidad cuando realmente establecemos mecanismos que evitan que alguien que no tiene por qué acceder a esa información para leerla, para consultarla, ¿vale?, lo hace. Y realmente cuando hay un data breach, ¿vale?, cuando hay una fuga de información, realmente se está tratando de actuar para acceder a información sensible. Muchas veces datos de carácter personal, ¿vale?, de usuarios, que pueden ser datos más básicos o incluso datos relacionados con su salud o con información financiera de sus tarjetas de crédito o su cuenta corriente. Esa es la confidencialidad, esa protección del acceso. La integridad sería proteger ese activo de información, en este caso, o este servicio, para que no pueda modificarse de manera no autorizada. Es decir, en el caso de la información sería poder modificar el contexto, el entorno, parte de esa información, pues para un uso ilícito. En el caso de un servicio sería alterar el normal funcionamiento de un servicio. En el caso, por ejemplo, de estos modelos de automatización de datos de inteligencia artificial, los ataques de integridad bastante frecuentes lo que hacen es, pues, alterar, digamos, los algoritmos, la lógica para la toma de decisiones, para que si tenía que salir A, salga B, teniendo en cuenta que el cibercriminal va a tener un lucro ilícito en ese B, ¿vale? Y finalmente, la disponibilidad en ambos casos es proteger esos activos de información o servicios para que puedan ser utilizados en el momento en que se requiere. Normalmente un ataque a la disponibilidad de los equipos, que es un ataque muy tradicional en el mundo de la ciberseguridad, consiste en lanzar determinadas acciones maliciosas con objeto, por ejemplo, de bloquear, consumiendo ciclos de CPU, del procesador o, digamos, saturando también los enlaces de comunicaciones o, ¿vale?, los diferentes componentes, por no entrar en mucho tecnicismo, que puede tener un aplicativo concreto. Bueno, en esto, básicamente, es en lo que consiste la ciberseguridad, en proteger información y servicios digitales que son fundamentales, pues, para el normal funcionamiento. Pensad una cosa, es decir, a día de hoy, si pensamos
no solamente ya fuera de nuestro ámbito, ¿no? Si pensamos en el sector financiero, en la banca, la dependencia en lo digital es enorme. Si pensamos en cómo se genera, se transporta y se entrega la energía eléctrica que consumimos en casa, depende de sistemas. Si vamos al médico, nos hacemos una radiografía o un escáner, el sistema es digital y se comunica mediante una red también, es decir, todo es digital y por lo tanto la afectación que pueda haber en un ciberataque puede ser de alto impacto. Las preguntas las dejamos para el final, ¿verdad? Sí. Bueno, conozcamos al enemigo y esto es francamente complicado porque como veréis el enemigo no se queda quieto. Primero vayamos un poco más a ver cómo actúan los ciberatacantes a la hora de realizar una acción maliciosa fundamentalmente. Y eso es una afirmación que puede ser discutible, y yo encantado de discutirlo con el que vosotros lo pongan en duda, es que toda tecnología es vulnerable, ¿vale? Toda tecnología es vulnerable potencialmente. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque a mí me encantan las matemáticas y la estadística, y hay un ratio que dice que por cada 1000 líneas de código hay de 10 a 15 fallos potenciales en el software, ¿vale? Malas implementaciones, mala praxis, ¿vale? O realmente algoritmos que no se han construido y testeado posteriormente adecuadamente. Por lo tanto, cada 1000 líneas hay 10-15 bugs que son potencialmente explotables. Si pensamos en las líneas de código que puede tener pues, un vehículo moderno, ¿vale? Que son cientos de millones de líneas de código, nos encontramos que a priori el vehículo que conducimos ahora, que es tan sumamente chulo, electrónico y tal, puede tener 1,5 millones de posibilidades de poder ser atacado de alguna manera. Por lo tanto, toda tecnología es vulnerable, potencialmente. No digo que sea fácil encontrar las vulnerabilidades, ojo, pero hay gente que sí la descubre día a día, minuto a minuto. Esas vulnerabilidades, por lo tanto, se descubren. Y aquí viene lo curioso del tema, es decir, ¿quién descubre la vulnerabilidad? El propio fabricante que ha desarrollado ese software, maravilloso. Alguien en el lado claro, no oscuro de la fuerza, ¿vale? Que son bug hunters, ¿vale? Son cazadores de bug y automáticamente lo comunican al fabricante y pueden obtener en muchas ocasiones una recompensa. Hay empresas que se dedican a esta actividad, es un negocio interesante y bien retribuido, y cuando esa vulnerabilidad se descubre puede ser explotada. Y aquí está la cuestión, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, frecuentemente la vulnerabilidad la descubre gente del lado oscuro de la fuerza. ¿Qué es lo que hace esa gente? Bueno, pues puede explotar esa debilidad que tiene el software durante un tiempo determinado, extrayendo información, realizando cualquier tipo de acción maliciosa, hasta que alguien del lado bueno lo descubre y finalmente esa vulnerabilidad se corrige, normalmente mediante lo que se llama una actualización del software, en inglés un release, ¿vale? Que se aplica sobre la solución y de alguna manera resuelve el problema. Lo interesante de esto, desde el punto de vista de cómo protegernos, es que, claro, hay esas vulnerabilidades que descubren los malos y que no se han comunicado, se llaman vulnerabilidades zero day, de día cero, ¿vale? Porque desde que la descubres hasta que se descubre por el fabricante o por quien tiene, digamos, la voluntad de corregirlo, hay un periodo de tiempo en el que nos sentimos vulnerables y esta situación puede ser habilitante para generar un ciberataque. Un dato importante que salió en La Vanguardia hace nada, el 14 de octubre, dice que los ciberataques son indiscriminados y masivos para cazar a usuarios incautos. Esto salió, yo que llevo, a pesar de mi tremenda juventud, llevo ya algunos años trabajando en ciberseguridad, a mí se me humedecen los ojos cuando veo que en la prensa generalista, en los medios de comunicación generalistas salen noticias de ciberseguridad, porque es que antes, os hablo de hace
más de 15 años, 20, pues esto no le importaba a nadie. Y era la misma situación prácticamente, ¿no? Pero, bueno, ahora los medios se ocupan de estos y lanzan este tipo de noticias que son, fijaos, los ciberataques son indiscriminados y masivos para cazar a usuarios incautos. Es una afirmación correcta, pero no es completa, no es exacta. No siempre los ciberataques son indiscriminados, ¿eh? Y no siempre son masivos, ¿vale? Porque un dato muy importante es que a veces los ataques más sofisticados son ataques dirigidos, donde suele haber gobiernos, agencias de inteligencia u organizaciones afines con una enorme potencial, con una enorme capacidad de investigación, de descubrimiento de estas vulnerabilidades y permiten sobre ellas construir ataques realmente sofisticados que son capaces de pasar inadvertidos por sistemas y tecnologías que ya están implantadas y que están en el mercado. Fijaos, la situación es bastante complicada, de tal manera que en algunos casos se sabe de ataques que han estado actuando sobre organizaciones y que han pasado inadvertido durante prácticamente un año, 200 y pico días, 100 días, actuando sobre esa organización objetivo y extrayendo información o sacando un mapa de activos, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, los cibercriminales son oportunistas. Eso quiere decir que hacen pesca de altura por redes, ¿vale? Y entonces lanzan la red, ¿vale? Para pescar y cogen, sin especificar, pues tipos de peces y todo un poco. Sin embargo, hay veces que el ciberatacante, en este grado de sofisticación, prepara una caña especial con un anzuelo y con una carnada específica porque está buscando este tipo de pescado y normalmente ese tipo de pescado suele ser pues una empresa de alto valor estratégico o otro gobierno, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un mapa que está sacado de la Agencia Europea de Seguridad, de NISA, donde de alguna manera hace una taxonomía de distintos tipos de ciberataques y en esto, bueno, veréis muchísima información en Internet y hay distintas maneras de hacer estas clasificaciones y estas taxonomías, ¿no? Pero, bueno, esta la he incluido porque me parece interesante y volveremos a ello. Y aquí se ve, pues, claramente entre todos, se ve el ransomware, que es, luego volveremos a ello, que, bueno, pues desgraciadamente se ha convertido y se lleva convirtiendo desde hace ya unos cuantos años en el ataque más frecuente, más popular. Luego hablamos de él. Quería destacaros también los ataques a la cadena de suministro que se ven, yo creo que esto tiene puntero, ¿no? O lo meto por aquí. Este, ¿no? No. La cadena de suministro, que es esa bolita azul claro que se ve por aquí. Porque, claro, la cuestión es la siguiente, es decir, podemos ser una organización muy comprometida con la ciberseguridad, que protege muy bien sus activos, pero no vivimos en un mundo desconectado, es decir, tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos interrelaciones de negocio, donde a veces, frecuentemente, hay flujos de información, se comparte información, a veces incluso esa información se comparte mediante interconexiones de forma permanente y demás. ¿Y qué sucede? Que tu propio entorno, tu ecosistema de producción, tus partners, tus proveedores, tus clientes, pueden ser vulnerables y frecuentemente observamos que para realizar un ataque a una compañía determinada con un cierto grado que tiene un modelo con un cierto grado de sofisticación, lo más sencillo es atacar a una empresa, una organización de su ecosistema. Por eso las ataques a la cadena de suministros se han hecho tremendamente populares, ¿no? Os he incluido dos modos de ataque muy detallados para que os sea fácil comprender cómo se producen determinados tipos de ataques. En este caso tenemos un ataque de ransomware. Aquí hay un elemento bastante importante que es el del usuario,
siempre es un tópico, ¿no? Hablar de que el eslabón más débil de la ciberseguridad es el factor humano, pero bueno, la realidad nos dice que en muchísimas ocasiones se están realizando lo que se llaman ataques de ingeniería social, más o menos sofisticados, para aprovechar o bien la falta de conocimiento, la falta de preparación, la falta de concienciación que puede tener un usuario de una organización, ¿vale? Pues para abusar de esa situación y que sea como el paciente cero que nos permite luego entrar dentro de esa organización y realizar un ataque sofisticado, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues habréis leído y habréis visto un montón de situaciones. Bueno, yo conozco un caso de un directivo responsable de sistemas de una determinada organización muy sensible que recibió un correo del colegio al que iban sus hijos con un PDF que llevaba, bueno, un correo pedía una autorización sobre una actividad extraescolar y el correo llevaba un PDF anexado que realmente era un formulario que tenía que rellenar esta persona y firmarla, ¿no? Y coincidía, su hijo iba a ese colegio, iba a entrar o quería hacer esa actividad extraescolar y abrió el PDF y el PDF tenía una carga, vamos, llevaba un malware asociado que en el momento de activar el PDF infectó el ordenador de esta persona, abrió una puerta trasera y a partir de ahí se realizó una serie de acciones maliciosas. Y esto que cuento es un caso absolutamente real que tardó unos cuantos meses en ser detectado y afectaba a una empresa muy importante. Se lanza ese ataque. Este ataque de reconocimiento permite, es un caso muy sofisticado el que yo he planteado ahora, ¿no? Pero pueden ser cosas más sencillas, de qué información ponéis en las redes sociales, este tipo, bueno, eso es sencillo, ¿eh? Puedes construir, bueno, el funcionamiento de la organización, los departamentos, hay mucha información pública, ¿eh? No hace falta hacer un análisis muy sofisticado para poder realizarlo. Se construye un email creíble y de ahí, bueno, tengo muchas experiencias que podría compartir, pero bueno, no va a dar tiempo. Lo puedes hacer más sofisticado o menos y aunque sea poco sofisticado, hay alguien que pica, ¿no? Ese usuario abre ese email que tiene un link o puede tener un attach con un fichero, como el caso del ejemplo que os ponía. El caso que el usuario lo activa y a partir de ahí se infecta con un malware y ese malware hace cosas, ¿vale? Bueno, pues puede hacer cosas como lo que hace ransomware, que es hacer un cifrado, ¿vale? Y pedir un rescate. En aquellos casos sencillos de ransomware, por ejemplo, en las campañas de la renta, de la declaración de la renta, que es una cosa relativamente poco sofisticada porque simplemente te cifra el ordenador tuyo de casa, o el malware este puede ser mucho más malo y puede pasarse inicialmente inadvertido, levantar un mapa de toda la organización, identificar los servidores con los activos críticos y hacer un cifrado completo, como le ha pasado pues, a organizaciones de distinto tamaño, ¿no? Y eso es absolutamente catastrófico porque incluso si hay conexiones online a la nube donde se están almacenando datos, se puede propagar si son conexiones síncronas, ¿no? Y el resultado es así de complicado. En otros casos, puede haber un ataque externo donde se identifican dispositivos vulnerables. Esto es lo que os comentaba, es decir, hay muchas maneras de identificar vulnerabilidades conocidas o no conocidas. En el momento que identificamos una vulnerabilidad y tenemos las herramientas para poder hacer uso de ella, automáticamente se aprovecha esa debilidad para inyectar un malware, ¿vale? Ese malware, en este otro caso, puede habilitar una puerta trasera, ¿vale? Simplemente lo que hace es habilitar una conexión trasera que de alguna manera pasa inadvertida con conexiones reales y a partir de ahí pues se instala un programa de control, se puede hacer cosas más sofisticadas como tomar control sobre toda la red, robar activos de información, etcétera. ¿Qué es lo que más le preocupa a las empresas? Pues fundamentalmente que le roben los datos, sobre todo porque además del daño y además del daño que hace al negocio, a la credibilidad, a la marca de la compañía,
si esos datos son de carácter, son datos de carácter personal, perdón, puede llevar parejo que la Agencia Española de Protección de Datos le abra un expediente, ¿vale? Sancionador, y además del daño directo haya una sanción económica. Y el incremento en los ransomware. Este es el ataque de moda, el más sencillo, ¿vale? Y es una tragedia. O sea, hay pymes, pequeña y mediana empresa, que tienen unos niveles de control, de gestión de la tecnología muy bajos, que tienen copias de seguridad, pero las tienen de aquella manera, que no tienen apenas mecanismos de seguridad y de control y que se ven afectadas por el ransomware. Imaginaos lo que es para una pyme que se pierda toda su información y se cifra en todos sus sistemas. Es decir, puede ser incluso la causa de que la empresa quiebre, ¿no? Entonces es una situación trágica y esto del ransomware es interesante porque si bien es un ataque que ya se documentó por unos investigadores hace ya más de 10 años, el problema es que el truco de ransomware, para que sea exitoso como es que debe ir acompañado de una manera de pagar el rescate que pase a la realidad. Y ese es el caso de las criptomonedas, ¿no? Es decir, realmente la explosión del ransomware se ha producido cuando las criptomonedas, sean los bitcoins y otros tal, se han ido difundiendo porque los rescates, para evitar la trazabilidad, siempre se hacen con este tipo de moneda, ¿no? Ransomware, o sea, sigue creciendo, ¿vale? El 150% de 2022 a 2021, o sea, sube a un ratio brutal y con un nivel de afectación altísimo. Por industrias. Bueno, este es de ENISA, ¿vale? Y he estado mirando otras y es igual que pasa con los datos en Internet, es decir, unos te dicen blanco o negro y luego hay variaciones, ¿no? He visto muchas donde daba que el sector más afectado por los ciberataques sea el de educación, fundamentalmente el mundo universitario, investigación y demás. En este, y me lo creo, y en este destaca especialmente este gris que responde a gobierno y administración pública, ¿vale? Sería la más afectada. Da lo mismo, es decir, de luego gobierno clarísimamente es un objetivo fundamental, y educación por otro motivo, porque son entornos como muy open, muy free, ¿vale? Y en ambos casos pues hay bastantes ataques, pero veis que, bueno, que de alguna manera u otra ningún sector se libra, ¿no? Datos del INCIBE, simplemente para que tengáis una idea del volumen. O sea, el INCIBE gestionó en 2021 109.126 incidentes de ciberseguridad, de distinta categoría y de distinta gravedad. Pero claro, si tú haces 109.365 días, te da que el INCIBE ha gestionado al día 300 incidentes de ciberseguridad. O sea que, aunque haya muchos, yo diría que sean de una baja, pero eso supone un orden de magnitud importante que podéis imaginar que solamente se puede conseguir con un alto grado de automatización, porque o tienes a un número ingente de operadores en el CERN gestionando esto, o es infumable, ¿no? De este dato, que es relevante, fijaos, 90.000. Aquí no hay datos de gobierno porque el INCIBE no da servicio a instituciones públicas. Ese es otro organismo, es el CERT del Centro Criptológico Nacional, ¿vale? Entonces, su ámbito es sector privado. Pero fijaos, 90.000 ciudadanos y empresas, entendiendo empresas fundamentalmente, diríamos en este saco, yo diría, para simplificarlo, pymes, o sea, que es un dato bastante importante. Pero luego fijaos en este dato, 680 para empresas que gestionan infraestructuras críticas y servicios esenciales, que son 2 al día, prácticamente. Es decir, aquí ya no estamos hablando de pyme ni de personas, estamos hablando de una empresa que puede ser de banca, sector financiero, energía, eléctrica, gas, está de moda ahora, ¿vale? Nuclear, puede ser también que gestiona transporte marítimo, aéreo, ¿vale? O sea, son empresas
que si hay, vamos, que si hay un ciberataque y tiene éxito, nos enteramos por los medios. Y son aproximadamente 2 al día. ¿Vale? Ciberseguridad en las organizaciones. Aquí os diría os quería poner 2 focos para que lo veáis desde 2 perspectivas. La perspectiva de un gobierno, de una institución pública, de cualquier gobierno, en qué se está ocupando y qué cosas hace, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se ve desde una responsabilidad pública? Pues se ve que al final es evidente que la ciberseguridad va a ser transversal para todos los servicios, para el funcionamiento del Estado, es absolutamente transversal. O sea, puede haber un fallo sistémico que afecte al sistema financiero o tributario de un país, al sistema de energía, que lo hemos comentado, de generación, de transporte de energía, o sea, a servicios absolutamente críticos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Pues básicamente 2 cosas, que lo pone aquí básicamente con fotos de tráfico, ¿no? Y de coches. 1, tiene que regular, tiene que establecer lo que hace siempre, establecer de alguna manera, promover, porque no es el poder ejecutivo, el poder legislativo, tiene que promover instrumentos legales y regulatorios para que todos nos sintamos obligados a protegernos de una manera u otra, exigir, ¿no? que el sector financiero o que el sector de transporte o que los ministerios estén adecuadamente protegidos, por lo tanto, que se vean obligados, comprometidos a ello. Y lo segundo, desarrollar capacidades. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que haya talento, que haya gente formada en ciberseguridad, que haya empresas de ciberseguridad, que haya centros de respuesta ante incidentes públicos que den servicios como el de INCIBE, que se fomente la investigación y el desarrollo en ciberseguridad, todo este tipo de cosas que son capacidades humanas, organizativas, técnicas, etc. Estas son algunas dimensiones que son un poquito las que os he comentado. Por curiosidad, pues cosas que no he comentado, que están incluidas aquí, el 01 que veis aquí, que es mecanismos de ciberdefensa. Es decir, ahora mismo nuestras Fuerzas Armadas tienen que desarrollar también capacidades de carácter ofensivo y defensivo utilizando el ciberespacio como teatro de operaciones. Ahora ya solamente, y desgraciadamente pues lo estamos viendo ahora en Ucrania, pues evidentemente seguimos viendo situaciones que se producen en el mundo real, ¿vale? En el mundo real me refiero a ataques aéreos, terrestres, marítimos, pero hay una lucha en el ciberespacio por tomar control de los sistemas, por afectar el funcionamiento de estos sistemas, etcétera. Por lo tanto, cualquier ejército tiene que desarrollar esas capacidades, de ser capaz de atacar, de poder comprometer los sistemas del enemigo, que pueden ser militares o pueden ser civiles, pero que den soporte a infraestructura crítica, o tiene también que ser capaz de defenderse adecuadamente. Ese es un punto que no había comentado. También el 06, el de la ciberdiplomacia. Al final hay que proyectar la imagen de un país hacia el exterior, de tal manera que, oye, pues genere una imagen de país comprometido con la ciberseguridad. Fijaos un dato que es muy importante en los agencias de rating que miran, digamos, la fiabilidad de un país en términos económicos en general, para de así determinar cuánto caro le cuesta financiarse. Y hay agencias muy conocidas, no voy a citar ninguna para no hacer publicidad. En algunos de los modelos ya se incluye la ciberseguridad con el objetivo de determinar cuál es el riesgo país que tiene bueno, pues la nación que se está analizando desde el punto de vista de la debilidad potencial que puede tener en sus tecnologías. Y eso, cuando ese riesgo país no es adecuado, sube. O sea, le ponen un rating peor y por lo tanto se tiene que financiar más caro. Luego es muy importante trasladar esa imagen hacia el exterior, oye, qué bien lo estamos haciendo y cómo nos comprometemos. Y por último, creo que es importante también destacar el 03 que veis aquí en la parte inferior, que es la lucha contra el cibercrimen. O sea, que al final hay una, 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 una cibercriminalidad que realmente en este caso, pues, no es, no es
no tiene quizá a lo mejor como objetivo principal el afectar los sistemas críticos por el hecho de bloquearlos. O sea, tiene un objetivo más, como lo comentamos al principio, de lucro ilícito, o sea, robar activos de información, afectar a sistemas bancarios, afectar, hacer fraude online y poder tomar los datos de nuestra tarjeta de crédito, de nuestra cuenta, etcétera, con el objetivo simplemente de lo que habitualmente han hecho los ladrones y los estafadores de toda la vida, que es ganar dinero a costa de los demás, ¿no? Y esa situación, que ya no es nueva, bueno, pues tiene que estar soportada pues, por una actualización del Código Penal, tiene que ser identificada adecuadamente por la Fiscalía y requiere ciertos conocimientos. Los jueces tienen que tomar decisión en esos litigios penales y ser consciente de la situación. Y luego, muy importante, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tener la capacidad de investigación para bueno, poder localizar, capturar y poner a disposición de la justicia a los cibercriminales. Y hay un montón de acciones para poder conseguirlo, ¿no? Es una visión del sector privado. Yo os lo quería comentar, es decir, pues justo antes de la charla, pues con alguno de los asistentes que están aquí, me ha hecho una pregunta técnica y yo le he dicho, yo ya no sé de técnica, y se ha quedado sorprendido, y es una buena ocasión porque la ciberseguridad se basa en cuestiones técnicas, es muy importante lo técnico, pero también es muy importante otras cosas que aparecen aquí. Los temas organizativos, lo que se llama el gobierno, ¿vale? De una organización, pues lo podemos extrapolar al gobierno, la ciberseguridad, procesos, roles y responsabilidades, políticas, etcétera. Quizá los más jóvenes lo veréis con un poco de distancia, ¿no? A mí lo que me gusta es la tecnología y eso está fenomenal, está fenomenal. Pero quiero decir que, siendo importante, por supuesto, hay más cosas que hay que tener en cuenta para conseguir que una organización sea segura. La visión del sector privado viene resumida en este slide, es decir, hay y va en línea con lo que comentamos casi al principio, es decir, hay un ciclo de vida de los datos, de la información, hay que protegerla en todas esas etapas, desde que los datos se generan, se comparten, se almacenan, etcétera. O sea, en un entorno en el que ya no hay perímetro. Yo, cuando empecé a estudiar ciberseguridad, se hablaba de la seguridad perimetral y siempre te ponían el ejemplito del castillito con el foso, las murallas. Y decía, bueno, tengo que proteger como esto. La ciberseguridad es como los castillos medievales, ¿no? Que hay que protegerlo con murallas. Eso ha cambiado, absolutamente. Pero ahora hay que proteger el dato hasta donde está el dato. Y el dato fluye. El dato se mueve en nuestros smartphones, se mueve en nuestras tablets, sube a la nube, lo compartimos con terceros. Es decir, el dato se mueve, sale del perímetro tradicional de las empresas, y los modelos de ciberseguridad que tenemos que implantar ahora son más sofisticados porque tienen que tener en cuenta esa falta de perimetración que había anteriormente, hace unos años, cuando las comunicaciones y la hiperconectividad no era una realidad. Y esto no pretendo que lo veáis, simplemente para que sí que veis lo importante que es la tecnología. Es decir, esto es solamente un mapa que luego, como la presentación se compartirá, para que veáis la complejidad que puede tener desarrollar un modelo completo en una organización de ciberseguridad. Pues son distintas piezas, ¿vale? Cada una de estas rayitas es un ámbito concreto, son, digamos, ámbitos que hay que proteger, áreas que hay que proteger, y lo que veis dentro son empresas que dan algunas soluciones concretas. Esto de la ciberseguridad también es un buen negocio, y estáis viendo que si hay este mapa, si veis este mapa, es que hay muchísimas oportunidades de negocio. Pero os quería decir que veáis una reflexión. En estas cajitas de aquí puede aparecer, ¿vale?, en distintas áreas el mismo fabricante. Y aquí está la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Integramos muchas tecnologías distintas del mismo fabricante o integramos tecnologías de distintos fabricantes? Y esa es la gran cuestión, es decir, porque en el momento que integramos todo este puzzle, ¿vale?, y lo implantamos, hay que gestionarlo, ¿vale?
y a veces, ¿vale? Si no es el mismo fabricante, tenemos ciertos problemas de unificación de gestión, ¿vale? Nos lo pone más complejo, ¿vale? Hay soluciones que se pueden colocar por encima, pero no siempre funcionan. Pero, por otro lado, ¿qué hacemos si instalamos todo del mismo fabricante? Tenemos una dependencia brutal y un problema en ese fabricante nos afecta a toda la organización. Bueno, era una reflexión simplemente para que veáis también desde otra perspectiva la realidad de lo que es gestionar o lo que puede ser gestionar la ciberseguridad de una organización de cierto tamaño y estructura, ¿no? Oportunidades, que nos quedan 5 minutos, también hay. Y esto es un poco hemos hablado bueno, de para qué está la ciberseguridad, cómo nos organizamos, pero claro, vamos a verlo en términos de oportunidad. Yo lo decía al principio, es decir, muchos de vosotros estaréis en el dilema de iniciar una carrera profesional y habrá otros que la hayan iniciado en un área en el que quizá no se sienten a gusto, donde se ven ciertamente limitados y quieran realizar lo que se llama ahora un programa de reskilling, de reorientarse hacia otro área, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, por eso me encantan estas charlas. Ciberseguridad. O sea, no lo dudéis. O sea, si tenéis que tomar una decisión, orientaros hacia el mundo de la ciberseguridad. Básicamente, primero porque creo que, y espero haberos convencido de que no es una moda, que esto va a estar aquí y va a seguir estando, aunque nos queda mucha madurez, mucho camino por hacer, pero ha llegado para quedarse. Pero luego hay unas circunstancias que, de acuerdo, aunque afectan al mundo digital, en el caso de la ciberseguridad está como más agudizado. Y es, bueno, hablemos primero, perdón, del mercado, ¿no? El mercado de la ciberseguridad. Es decir, el mercado es quién compra ciberseguridad, quién vende ciberseguridad y qué se mueve, ¿no? Bueno, es un mercado que no es enormemente grande en España, a nivel mundial las cifras son mucho más exponenciales, pero no obstante es una cantidad bastante relativa, bastante importante relativamente y sobre todo que va creciendo año a año. Se ve que, bueno, a día de hoy estamos hablando de 2.750 millones de euros solamente en España, ¿vale? En lo que se llaman productos y servicios de ciberseguridad, pues es una cantidad que no está nada mal, con una tendencia, aquí bueno, que se habla de un 7,7 más respecto en el 22, pero que tiene una tendencia, como podéis ver, en el 24 que va incluso aumentando el ratio de crecimiento. Por lo tanto, yo lo decía, cada vez se va a consumir más, se consume más ciberseguridad, hay más oportunidades, sobre todo por lo siguiente. Fijaos una cosa. Se estima que el 0,8% del Producto Interior Bruto, que es lo que mide la generación económica de un país, se pierde por la ciberseguridad, ¿vale? Si esto lo aplicamos en España, y me voy a poner aquí para que lo veáis, vemos que el impacto en el PIB en España, por no leer la cifra, es la rayita en azul, ¿vale? Y el gasto es el de abajo, ¿vale? Eso quiere decir que el gasto, lo que nos estamos gastando a día de hoy en ciberseguridad, está muy por debajo del dinero que estamos perdiendo por los ciberataques. Esto es en España, ¿eh? Por lo tanto, yo aquí os digo, como reflexión, oye, yo creo que nos queda un camino súper interesante, 1.750 millones nos puede sonar bien, pero es que ahí estamos hablando prácticamente de 11.000 millones de euros perdidos por los ciberataques. Pues no me lo creo. Pero bueno, pues es una estadística. Como digo, dato 0,8%. O sea que es un dato interesante. Segundo tema, por lo tanto es un negocio que va a crecer. Segundo tema, el talento, la gente, los profesionales. ¿Es un mercado laboral saturado el de la ciberseguridad? No. Resulta que tenemos un agujero en España. Hay una brecha laboral que se produce entre oferta y demanda de 26.024 empleos, datos del INCIBE, ¿vale? Con el ONSI, el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información. 26.000. Yo siempre digo lo mismo, cuando doy estas cifras, digo,
pues no me la creo del todo, pero en el fondo me da lo mismo. Si no son 26.000 y son 24.000, también me parece muchísimo. Igual que en el caso anterior, si no es un 0,8 y es un 0,5, me sigue pareciendo mucho. Por lo tanto, relativicemos los datos, pero nos marcan claramente una tendencia, ¿no? Y hablando de salarios, estos son de INCIBE, pues se ve que hay, bueno, pues que están por encima de la media nacional, claramente. Sé que y esto es otra discusión, los salarios de entrada, los entry level, son más bajos, ¿vale? Estaríamos en el entorno de los 20.000, ¿vale? 20.000, 24.000, 26.000, ¿vale? Pero luego, y es otro tema muy interesante, hay una pirámide profesional en ciberseguridad muy bien definida. Está muy bien definida, ¿vale? Y bueno, y se llegan pues a más de 100.000, 3,2. Son datos del INCIBE también, si no me... Lo que sí digo es que están por encima de la media, ¿vale? En términos generales. Por lo tanto, no hay... De hecho, además, os diría que la situación y voy a ir terminando, la situación que se produce en el mercado de brecha entre oferta y demanda, lo que hace es que los salarios estén aumentando. Lo cual que para los que nos dedicamos a la ciberseguridad no es bueno, por un lado, pero si tenemos que contratar gente es mal, ¿vale? O sea, que sería la otra cuestión. Bueno, luego, finalmente, incidir que hay distintas maneras de acceder a la carrera de ciberseguridad, pero que no nos olvidemos que aunque hay mucho autodidacta, la mayoría, si sumamos, viene de formación reglada o no reglada. Esa sería un poco la conclusión. Finalmente, algunos takeaways para llevarnos a casa, como los perritos en las hamburguesas y la pizza, ¿vale? La primera idea, la tecnología es omnipresente, en realidad es compleja y está hiperconectada, ¿vale? Eso es importante. A mayor digitalización, mayor aumenta nuestra superficie de exposición a los riesgos. Eso es también algo evidente. Y a mayor digitalización, mayor dependencia de tecnología. Lo que antes hacíamos de manera manual o semimanual, lo hacemos de manera automatizada basada en sistemas y si fallan los sistemas, le hemos liado. La ciberseguridad sirve para proteger activos de información y servicios digitales. Algunos de ellos, y muchos de ellos especialmente críticos, ¿vale? El factor humano es muy importante y es parte de las acciones que se realizan a nivel gobierno y a nivel de empresa, está en mejorar precisamente esa situación de riesgo en el factor humano. El ransomware crece y crece y va a seguir creciendo. Las organizaciones más atacadas son instituciones públicas y gobierno, según la ENISA, y sí es cierto, pero bueno, muy seguida también de usuarios individuales. Finalmente, hablando de oportunidades, hay toda una industria detrás de la ciberseguridad muy interesante que da cabida a emprendedores, a oportunidades de negocio, etcétera. Y finalmente, bueno, pues hay una demanda de profesionales que va a seguir creciendo y ahora pues sigue viendo un poquito como aquella situación o como el calentamiento global, mejor, que es más moderno, que o incidimos con acciones concretas o cada vez se va a calentar más el planeta, ¿no? Pues aquí lo mismo, o hacemos acciones estructurales o vamos a seguir teniendo un déficit muy importante en los profesionales y en los jóvenes que acceden a este mercado laboral. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y creo que ahora hay oportunidad para hacer alguna pregunta, ¿no? Vale. ¿Sí? Tenemos una pregunta aquí que no sea técnica, ¿eh? No, es literalmente lo contrario. En plan, justo hoy que es lo de era para dummies, como decías tú al principio. Yo, por ejemplo, de ciberseguridad tengo conocimiento solo de pues, en conceptos y cosas así, pero de algo para empezar, ¿qué recomiendas o por dónde empezar, por así decirlo? Pues depende mucho, estando en Immune, evidentemente tengo que decir que hagas formación en Immune y que sigas atento a la oferta de Immune, porque si no me van a pegar, ¿no? No obstante, y haciendo la formación en Immune, la investigación en ciberseguridad y la curiosidad es fundamental para desarrollar, para que un profesional llegue a ser
digamos, virtuoso. Hay mucha información, quizá el problema es eso, es ser capaz de ingerir tanta información, hay mucha información abierta, hay también muchas certificaciones, muchos cursos y también hay mucha oferta en formación de calidad como la de IMION, ¿vale? Pero yo creo que, al final, ¿qué te diría? Yo haría un mix de las dos cosas. O sea, trataría de investigar, trataría de aprender. A mí siempre me ha gustado el autoaprendizaje y la investigación. Y luego sí que trataría de ordenar, porque a veces el problema es la estructuración. Claro, estructurarlo. Y luego, sobre todo, saber a qué te quieres enfocar. Porque lo he pasado por alto, los perfiles profesionales en ciberseguridad son súper variados. Tenemos desde especialistas en forense digital, que hacen investigaciones, a pentester, a expertos en compliance, en regulación y cumplimiento, a ingenieros en arquitectura. Sí, a mí igual no me gustaría especializarme en ciberseguridad, pero sí que me gustaría pues, conocer cómo funciona hasta cierto punto técnico para saber protegerme yo, proteger sistemas y cosas así, desde al menos un punto que pueda tener unas nociones en general. Claro, ahí ten en cuenta que una salida profesional es precisamente el de arquitecto, que son aquellos que al final diseñan el modelo de ciberseguridad que va a aplicar o que se va a implantar en un aplicativo o en un servicio. Entonces, o sea que hay maneras de ver la ciberseguridad de distintos puntos, ¿eh? Sí. Y a lo mejor a ti te cuadra más esta idea de ser un buen arquitecto y diseñar ante un determinado servicio digital, diseñar extremo a extremo la ciberseguridad que tiene que haber. Sí. Igual hacer antivirus o algo así. ¿El qué? ¿Perdón? Igual hacer antivirus o algo así. Bueno, pero eso ya es otro área. Ya te puedes meter al mundo de propia solución. Sí, sí. Que hay muchas oportunidades, ¿eh? Vale. Voy con la de casa. ¿Qué medidas de seguridad mínima deberían implementar las pequeñas empresas? Las pequeñas empresas, la medida mínima de seguridad, por decirlo mínimo, deberían tener garantía que tienen sus datos replicados y a salvo. Bien porque los tengan replicados en una cloud, o bien porque tienen un sistema de backup adecuado. Ese sería una primera medida súper básica y es la primera de todas. Y la segunda, tener medianamente protegidos sus servidores y sus ordenadores con un buen sistema anti-malware, ¿vale? Y de alguna manera, pues, oye, pues mantener ese sistema anti-malware que permite detectar virus y otro tipo de lo que llamamos virus y demás, tenerlo actualizado y al día. Serían, por mínimo, esas dos cosas destacarían. ¿Alguna pregunta? Que parece que no hay más. ¿Es caro invertir en ciberseguridad? Bueno, es caro. Hay una cuestión que es, yo diría que sentido común, pero que siempre se aplica. Es decir, una compañía que está invirtiendo en la digitalización, en su transformación digital, no vamos a hablar de transformación digital, simplemente en digitalizar alguno de sus procesos, debería invertir algo en protegerlos. Es decir, es como si compramos un coche, y esto lo va a entender el mundo, y para ahorrarnos 3.000 o 4.000 euros en el coche, ¿vale? Prescindimos el ABS, cinturón de seguridad, todas esas siglas que luego no sabemos manejarlas en el coche, ¿vale? No, mira, es que si te lo llevas así, te va a salir 10.000 euros más barato. ¿Quién se la juega en caso de un accidente por no tener esos sistemas? ¿Alguien pensáis que decidirían no incorporar, abaratar su coche para no tener esas medidas? Yo creo que es una cuestión básica, es decir, ¿es caro o barato? Bueno, pues que lo pregunten a aquellos que no invirtieron y que perdieron los datos o tuvieron que pagar sanciones, que se lo pregunten, por ejemplo, al CEO de Equifax, ¿vale? Por ejemplo de alguien que no invirtió, no hizo un modelo y le costó unos cuantos decenas de millones de dólares en sanciones y en pérdida. Sí. Bueno, Equifax fue uno de los casos famosos de robo masivo de información. Es una empresa de rating multinacional muy importante que lo que hace es, de alguna manera, valorar el riesgo crediticio que puedan tener para sus clientes, que es lo que pueden tener, pues, usuarios, base de datos de usuarios, ¿vale? Entonces te da básicamente el riesgo
a la hora de conceder un crédito, pues que iban las empresas financieras a mirar en las bases de datos al servicio de Equifax para ver si esta persona es fiable y qué riesgo tiene. Hubo un ataque masivo que durante un tiempo, yo no me acuerdo de la cifra, fue como el robo de información más importante del mundo hasta ese momento. Estoy hablando de 2017, luego ya se ha quedado obsoleto con otros, pero es enorme, y se robaron bases de datos en muchos de los países. Argentina fue, por cierto, bastante afectada en el caso de Equifax, Estados Unidos, Canadá, en fin, afectó casi globalmente, ¿no? El problema que hubo fue una mala praxis en toda la gestión del incidente extremo a extremo. Por hacerlo breve, le costó el puesto al CEO, al director de sistemas y al director de seguridad de la información. El precio de la acción de Equifax bajó, creo que tuvo un pico de una caída del 75%. Me disculpáis porque tengo los datos aquí, me pueden bailar, pero tuvo una caída el precio de la acción, o sea, una descapitalización de la compañía muy fuerte cuando se notificó el incidente. Perdió posicionamiento respecto a su principal competencia, fue sancionada por varios estados. Los Estados Unidos, aquí, claro, le sancionó no solamente el gobierno federal, sino varios estados, y bueno, tardó tiempo en recuperarse, y efectivamente fue una mala gestión completa de la situación. Pues ya está. Muchísimas gracias a todos por la atención.